Gloria al Señor. Muy buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas, pastores, ministros de la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio de Restauración Doctrinal. A todos ustedes, una vez más, bienvenidos al canal de Teología Bíblica. El día de hoy vamos a estudiar el Evangelio según Mateo y damos paso a nuestro amado pastor y profesor Juan José Muro. Buenas noches, que la paz y la gracia de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a un jueves más de Doctrina Bíblica. Queremos saludar a todos los ministros de la palabra y hermanos en general que nos ven por la televisión cristiana. Gracias por estar en contacto teológico con nosotros. Vamos, por favor, el día de hoy vamos a comenzar la clase sobre el Evangelio según Mateo. Es el primer libro que aparece en la versión Reina Valera. Pero antes, por favor, cerremos nuestros ojos para orar. Señor Dios Todopoderoso y eterno Juez de toda la tierra, usted es el Dios Espíritu e infinito e inmutable. Usted es nuestro Padre y esta noche queremos acercarnos a usted a través de la segunda persona de su divinidad, el Señor Jesucristo. Queremos acercarnos confiadamente a través del trono de gracia. Padre eterno, en esta escuela de teología bíblica, reconocemos, conforme a la Biblia, su soberanía. Reconocemos que la gracia salvífica no es por obras, para que el hombre no se gloríe, sino que es a través de la fe y la obediencia en el Señor Jesucristo. Reconocemos, Padre, las tres autoridades neotestamentarias. El Señor Jesucristo, la segunda persona de su divinidad, la cabeza de la iglesia cristiana. El amado Espíritu Santo, la tercera persona de su divinidad, es el pastor de la iglesia. Es el paracleto en griego, el consolador. Es aquel el cual el Señor Jesucristo dijo: me voy, pero no os dejo solos. Les envío al Consolador, quien los guiará hacia toda verdad. Reconocemos, Padre, que su amado Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra y no el hombre. Reconocemos también que Él es el inspirador de la Biblia. Y la tercera autoridad neotestamentaria es la Biblia, la palabra de Dios, la doctrina que todo creyente debe de conocer. Amado Dios, queremos darte gracias por su Hijo, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, recibiendo, Padre, la ira divina por nuestra iniquidad. Amado Jehová, queremos orar también por los señores ministros que nos escuchan por la televisión cristiana y que están aquí en el Ecuador, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa. Queremos pedirle por sus ministerios, por la iglesia que usted ha puesto delante de ellos. Queremos orar por todos nuestros hermanos cristianos en el mundo, la remanente, aleluya. Y queremos pedirte por esta clase en vivo sobre el Evangelio según Mateo. Asimismo te pido que mientras que vaya su servidor enseñando, me haga tan pequeño
que al final solamente quede el nombre de Jesucristo exaltado y glorificado en este púlpito. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, damas y caballeros. La hermana Yasmín se va a poner de pie y va a agarrar el plumón. Y el día de hoy, en la parte de arriba, vamos a aprender sobre el Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo. Déjeme decirle que este libro que vamos a comenzar a desarrollar los jueves de doctrina tiene 7 lecciones muy importantes que nos van a ayudar bíblicamente y escatológicamente. El libro de Mateo tiene 7 lecciones bíblicamente donde se encuentra la doctrina de la escatología. Y este evangelio, damas y caballeros, nos va a enseñar el desarrollo de las doctrinas bíblicas. Por ejemplo, sigue jalando una línea en el nombre de Mateo, tiene temas sobre la genealogía. Cuando hablamos de genealogía, estamos hablando de linaje. Estamos hablando de descendencia. Por ejemplo, hay una palabra hebrea para referirnos a genealogía. Y esa palabra es Sera, con C. Vuelvo a decir, dentro de las 7 lecciones que nos enseña el Evangelio, según Mateo, ¿y por qué digo según Mateo? Porque en el original, en los papiros originales del griego, y mira, porque se dice que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, pero también hay copia en griego. Y esta, mira qué lindo, tiene la doctrina de la escatología. La doctrina de la escatología es una palabra griega para referirse al estudio de la historia del futuro o los eventos del porvenir de la Biblia, también llamada la profecía bíblica. También tiene la genealogía, lo que es linaje, lo que es descendencia. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cómo viene la genealogía de una persona? A través de un linaje. ¿Y cómo viene el linaje? Si no es a través del esperma. Produce lo que es linaje, descendencia, genealogía. Y en el hebreo, esa es la palabra Sera. Cuando usted en el Antiguo Testamento, señores ministros, usted encuentra descendencia o linaje, es la palabra hebrea Sera, que significa también esperma. Ahora, también encontramos el nacimiento del Mesías. Póngalo, por favor. Otra palito de Mateo, 7 lecciones. El nacimiento del Mesías. Cuando hablamos el nacimiento del Mesías, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al nacimiento de Yehoshua. Muchos le llaman Yeshua al Señor Jesús, el Salvador. Pero permíteme decirle algo. La palabra Yehoshua no solamente significa Salvador, sino que significa también
ayudador. Y yo le digo algo, este nombre, Yehoshua, no solamente nos salva, sino que también nos ayuda. Recordemos que el pueblo judío esperaba al Mesías. Y Mateo está hablando sobre el nacimiento del Mesías. También otra lección muy importante dentro del Evangelio, según Mateo, es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, tenga la gentileza, se le llama la ética del reino milenial. El Sermón del Monte. También encontramos las parábolas. También encontramos enseñanzas, la explicación del reino de los cielos a la luz de la Biblia. La explicación del reino de los cielos a la luz de la Biblia. Mi hermana Lorenita, en mi oficina atrás está el tráfico amarillo, hay que mojar, descubrir. Esas son las lecciones más importantes que enseña el Evangelio según Mateo. Ahora, Mateo, arriba póngale, quiere decir regalo de Dios. El nombre Mateo quiere decir regalo de Dios. Otros también le llaman don de Dios. Regalo de Dios o don de Dios. ¿Qué significa entonces el nombre Mateo? Regalo de Dios, regalo del Señor, o don del Señor, o don de Dios. Ahora, recordemos que Mateo dejó su profesión de recaudador. Una línea, Mateo era recaudador. ¿Cómo le llamaríamos aquí en nuestra ciudad ecuatoriana? ¿En dónde trabajaba Mateo si trabajara actualmente en el Ecuador? En el SRI. Mateo era un recaudador de impuestos. Él trabajaba, en otras palabras, en aquel momento en el SRI. En el Ecuador es el SRI, en el Perú, por ejemplo, se llama SUNAT. SRI, SUNAT y muchos nombres que en el mundo, mira qué interesante, son los cobradores de impuestos. Yo les hago una pregunta. ¿El cobrador de impuestos es bien recibido? No es muy recibido. ¿Usted quisiera recoger que le mande el SRI en su WhatsApp o en un mensaje privado que no está pagando el SRI? Le corre, pero el cristiano no le corre, porque el verdadero cristiano es honesto. El verdadero cristiano es íntegro y no espera que el SRI le llame. Ya está pagando puntualmente porque nosotros damos testimonio de ser hijos de Dios. Pero más o menos enfoque en la línea de Mateo. Mateo, regalo de Dios, don de Dios, cobrador de impuestos. No era muy recibido por ese pueblo judío. Amén. La Biblia dice que este recaudador de impuestos dejó todo para seguir al Maestro Divino, al Señor Jesús, Dios hecho carne. Cuando hablamos del Señor Jesús, este nombre, Jesús, aparece 612 veces. El nombre Jesús aparece 612 veces en los 4
evangelios. Y yo les he dicho ahorita que el nombre Jesús es Dios hecho carne. Se le llama a los tres primeros evangelios los evangelios sinópticos, porque tiene tejida la historia del Señor Jesús. Tiene mucha semejanza, tanto el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. Pero el evangelio de Juan tiene una teología diferente. Por ejemplo, en la teología existe una palabra que se llama la unión hipostática. Cuando hablamos de unión hipostática, estamos hablando de la encarnación. ¿Encarnación de quién? De Dios hecho carne. Maravillosa teología. Cristo hombre. Dios hombre. La teología de según Juan, el Evangelio según Juan, enseña claramente la encarnación gloriosa de la segunda persona de la divinidad en esta tierra. Está hablando del Dios Espíritu, mira qué interesante, contando la historia o su experiencia en la humanidad. $612 veces aparece el nombre Jesús. Este nombre Jesús es el nombre que Dios mismo se puso desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Se acuerdan? Le pondrás de nombre Jesús. Él salvará. Yehoshua. Él salvará y ayudará. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Este Dios maravilloso, en la segunda persona de su trinadeidad, el Dios Espíritu e infinito e inmutable, se hizo carne. Dentro de la teología, mira, de la encarnación, ¿cómo es posible esto? Él fue revestido de humanidad. ¿Cómo es posible que este Dios Espíritu sea revestido de humanidad? Permiso para sacarme el saco. Mire, yo le digo a la hermana Judith, déjame una chompa. Y la hermana Judith va a sacar su metro y va a empezar a medirme para agarrar sus palitos y empezar a hacerme la chompa. Y yo le digo, no, déjame la chompa sobre mi cuerpo. Eso es lo que pasó con el Dios Espíritu revestido de humanidad. Entonces, ¿qué hace la hermana? Me empieza a tejer, comiénceme a tejer. Déjeme, hermana. Aquí está mi cuerpo, pero ella está tejiendo sobre mi cuerpo. La unión hipostática, la doctrina gloriosa de la encarnación, Dios hecho carne, Dios hombre, y habitó entre nosotros. Tenga la amabilidad de borrar la vista.
Déjame decirles algo, preciosos hermanos. Toda la Biblia, desde el primer versículo del libro de Génesis hasta el último versículo de la Biblia, es palabra de Dios. No hay ninguna porción dentro de los 66 libros de la Reina Valera, libros canónicos, no hay ninguna posibilidad que no sea palabra de Dios. Los 66 libros son canónicos. Y por ahí se escucha, con todo respeto, pero tengo que decirlo, algunos maestros pavo real que andan diciendo por los púlpitos que la Reina Valera, mira qué interesante, es una mala traducción. ¿Y qué es una mala Biblia? Tanto Cipriano de Valera como Casidioro de Reina tuvieron los manuscritos griegos más allegados de aquellos tiempos. Puede haber diferencias en la escritura de las copias, pero déjame decirles algo. El amado Espíritu Santo se encargó que la Biblia tenga la doctrina necesaria para su iglesia. De repente puede haber un cambio en algunas traducciones cuando se habla de personajes, de linaje, de genealogía, que por ahí uno comienza fulano, mengano, sutano, y otra versión comienza sutano, mengano, fulano. Pero el corazón de la doctrina se encuentra perfectamente en la Reina Valera. Y le voy a decir algo porque usted va a tener la inquietud. La Reina Valera, Cipriano de Valera, revisada por Casidioro de Reina, ¿esa es la Biblia inspirada por Dios? No lo es. La Biblia inspirada por Dios solamente es la original. Vámonos, por favor, al Nuevo Testamento, a la epístola del último de los apóstoles, aquel que dijo, yo vengo como un abortivo, dijo. El apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo Timoteo, un joven pastor. Hay dos cartas pastorales en el Nuevo Testamento. La carta a Timoteo y la carta a Tito. Segunda de Timoteo, querida hija, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira qué interesante. La Biblia misma se proclama, se anuncia como palabra de Dios. Dice la Biblia que toda escritura, la palabra toda, viene del griego plegue. Y la palabra inspirada viene del griego seoneustos. Ahora, présteme atención. Pablo le decía a Timoteo,
había un autor original. ¿Quién es el autor humano original? Pablo. ¿Y a quién le estaba hablando? ¿Quién es la audiencia original que Pablo le hablaba? Un joven pastor llamado Timoteo. A eso se le llama la predicación expositiva. Pablo le decía, toda la escritura, la palabra de Dios es inspirada. La palabra inspirada en el griego literal significa simplemente Dios sopló. Cuando dice la Biblia que toda la palabra es inspirada, dice que Dios sopló su aliento de vida a la escritura de los autores humanos. Pero hay algo más también, que no solamente el apóstol de los gentiles sabe. Por ahí aparece otro apóstol. Este apóstol es el apóstol de los judíos. Y es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro no fue el primer papa, pero sí fue papá, porque tenía suegra, tenía esposa, tenía familia. Y vamos a ver qué dice, por favor, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, concretamente, la Biblia proclama a sí misma, se anuncia a sí misma que es inspirada por Dios, que Dios sopló. En otras palabras, el origen de la Biblia es Dios. La fuente de la procedencia de la Biblia es Dios. Mira qué belleza. Y el salmista David fue el hijo, David fue el segundo rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. El segundo rey de Israel fue David. Y el tercer rey de Israel fue Salomón. Y David dijo en su escrito, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también dijo, para siempre tu palabra está fija en los cielos. Y el escritor de los proverbios, el autor humano, aquel que dice que compuso 3000 proverbios, pero aproximadamente tenemos 500 y un poquito más en la Biblia. El autor del libro de los proverbios fue el hijo del autor de los salmos, Salomón. Salomón fue hijo de David. Salomón fue el tercer rey de Israel. Mira qué lindo. Su padre, dice la Biblia, había orado por Salomón. Y no solamente eso. David tuvo un gobierno de guerra, mientras que Salomón tuvo un gobierno de paz. Por eso Salomón significa pacífico. Y déjeme decirle algo. Salomón también dijo algo a favor de la Biblia. No añadas a la palabra, ni quites a la palabra. Y por ahí el maestro divino, Dios hecho carne, dijo, escudriñad las escrituras, porque ahí se encuentra la salvación, la vida eterna, el milagro más grande, el regalo más grande que el hombre puede recibir de Dios.
Cuando el Señor Jesucristo, recordemos, ora por sus discípulos, Él dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Estamos reconociendo que la Biblia misma se autodenomina palabra de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mateo 5:18. Deme el plumón. Mira qué interesante. La Biblia, gracias, hija. La Biblia primeramente es el libro de los libros. La Biblia es el libro por antonomasia. La Biblia es el libro de los libros y es el libro por antonomasia. Por ejemplo, acá hay una balanza y en el lado izquierdo está puesta en el plato de la balanza todos los libros del mundo. Billones de libros. Y en el plato de la balanza de aquí ponemos la Biblia. Y la Biblia pesa más que todos los libros del mundo. Porque es el libro de los libros. El libro por antonomasia. Y voy a agregar una palabra más. Es el libro hiperdimensional. ¿Por qué es el libro hiperdimensional la Biblia? Porque la Biblia sale de las 4 dimensiones que el hombre está. Léame lo que dice el propio Señor Jesucristo de la misma Biblia. Mateo capítulo 5 versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Maestro Divino habla que pueden pasar los cielos y la tierra, pero la Biblia, que es palabra de Dios, no pasará. Pueden quemar las hojas, pueden quemar el libro, pero la hoja en sí, el material, la confección de la imprenta, no es la Biblia. La Biblia es la escritura. La Biblia es esta palabra que está escrita sobre las hojas. Y yo quiero agregar algo para que aprendan algo de física esta noche. Dentro de la física existe lo que se llama la ley de la entropía, que habla también la biología y algunas ramas, que todo lo que está dentro de este cosmos, de este globo terráqueo, tiene que desgastarse. Pero la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque la Biblia está fuera de la ley, de la física, de la entropía. La palabra de Dios no solamente es la historia de la salvación, porque la Biblia no solamente es el tema sobre la salvación. Doctrina de la salvación, por favor.
Cuando yo hablo de la salvación, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de un tema referente a la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces se escucha, yo soy de sana doctrina. La sana doctrina, con todo respeto, es conocer la Biblia y conocer las diferentes doctrinas que enseña la Biblia. La sana doctrina no es decirle a un religioso hijo del diablo. La sana doctrina no es decir el nombre de un apóstata. Eso es denunciar a los herejes. Eso es ser una atalaya y desenmascarar a los falsos. Pero la sana doctrina es predicar en un púlpito la Biblia, la palabra de Dios. Y dentro de la sana doctrina, dentro de la doctrina, existe el tema de la salvación. El tema de la salvación es una doctrina dentro de la Biblia. Hay diferentes doctrinas. La doctrina de la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. La doctrina de la escatología, que es la doctrina de la profecía bíblica. La doctrina de la neumatología, que es la doctrina referente al Espíritu Santo. Hay un montón de doctrinas. Y la doctrina de la salvación se le llama en el griego soteriología. Soteriología. La palabra soter significa salvador. Y la palabra logia significa tratado, discurso. Por lo tanto, la palabra doctrina de la salvación o la doctrina de la soteriología es el tratado o el discurso en la Biblia sobre el tema de la salvación. Pero déjame decirle que la Biblia no se limita solamente al tema de la salvación. También habla, por ejemplo, de la condenación del inicuo. También habla, por ejemplo, sobre el infierno. El nombre infierno, para los que somos estudiantes como yo, el nombre infierno en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, es Antiguo Testamento Sheol. Y el Nuevo Testamento Hades. Estos son en el hebreo y en el griego para referirse a infierno. También la Biblia habla de la santidad. La Biblia habla de la fe. Y la Biblia es muy amplia. Y nos damos cuenta que no solamente se refiere a la salvación. Ahora, yo les hago una pregunta. Escúcheme bien. Si nos pusiésemos a hablar sobre un propósito controlante en las Escrituras, si quisiéramos hablar de qué trata la Biblia, cuál es el propósito de la Biblia, si queremos ser más extensos sobre la Biblia, le voy a explicar qué es lo que encierra la Biblia. Solamente Dios es soberano. Esto es lo que encierra la Biblia. Todas las doctrinas, cada libro de la Biblia habla que todo eso es posible porque Dios es soberano. Si usted quiere buscar
algo mayor de las doctrinas de la Biblia es que Dios es soberano. Y gracias a que Él es soberano, existen todas las doctrinas que hay. La Santa Escritura responde a todas estas interrogantes, como ¿quién es soberano? Mira, y cada uno de los 66 libros responde a la pregunta, ¿quién es el soberano? ¿Quién abrió el mar rojo? No, el soberano Dios. Porque solamente, soberanamente, puede abrir el mar rojo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién le dio el hijo de la promesa soberanamente? Dios. El Génesis, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel y todos los libros de la Biblia nos enseñan desde el Génesis hasta el Apocalipsis que Dios es soberano. Mira qué belleza. Y usted dirá que tiene que ver esto con el Evangelio según Mateo. Tiene que ver mucho. Porque Dios le prometió al patriarca Abraham. El nombre Abraham, sin H, es padre enaltecido. Cuando Dios le cambió Abraham, pasó a ser padre de muchedumbres. Abraham, el patriarca fundador de Israel. Mira qué interesante. Abraham fue el patriarca fundador de la nación de Israel. Y miren acá, el nombre Israel lleva las iniciales de los patriarcas y matriarcas fundadoras de la tierra de Israel. Miren esto. Y de Isaac. S de Sara. R de Raquel. A de Abraham. E de Saúl. Y L. ¿Quiénes son estas bellezas? Los patriarcas y matriarcas fundadoras de la nación de Israel. Y recordemos que Dios le prometió a este patriarca. ¿Qué le prometió? Un reino con un rey. También se lo prometió a su hijo Isaac. El nombre Isaac significa sonrisa. También se lo prometió al nieto de Abraham. ¿Cómo se llamó? Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. También se lo prometió a David. También se lo prometió ¿a quién? A los profetas mayores y a los profetas menores. ¿Y qué cosa le prometió Dios? Le prometió, córreme por favor, que habría un reino y que habría un rey reinando sobre ese reino. Si yo no le doy la introducción, usted no va a poder entender de qué se trata el Evangelio según Mateo. El reino que Dios quiso llevar a cabo desde el principio, cuando Él creó al hombre y le dio autoridad a Adán para que reinara sobre esta tierra. Este reino fue opacado por una intervención satánica. Pero déjeme decirle algo, que muy pronto, el reino viene y el rey viene con su reino a establecerlo en esta tierra. Y para eso, el apóstol Juan, el autor humano escribiente
del libro de la Revelación, del Apocalipsis, en el capítulo 20 habla sobre este reino. Es el reino milenial. El pueblo antiguo ha esperado y espera al Mesías. El Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. El Mesías prometido para Abraham, el fundador de Israel, y a todos sus siervos del Antiguo Testamento o del Tanaj judío. Cuando hablo Antiguo Testamento, estoy hablando, escúcheme bien, del Tanaj de los judíos. Ese Mesías prometido vino y se presentó al pueblo de Dios como el Mesías enviado y fue llevado a la pena de muerte, a la cruz. Este Mesías prometido fue sepultado y fue resucitado al tercer día. Mira qué interesante. Hoy en día este Mesías prometido en el Antiguo Testamento se encuentra a la diestra del Padre en la misma gloria de Dios. Y pasa toda una generación y el Mesías fue llevado a la cruz. Por el año aproximadamente 33 de nuestra era. Pasan 30 años y nada ocurre. De modo que ese pueblo judío, la simiente de Abraham, ese pueblo que esperaba el establecimiento de un rey con la venida del Mesías, este pueblo judío comienza a preguntarse, ¿dónde está ese rey? ¿Dónde está ese reino que Dios le prometió a los patriarcas, a David, a los profetas? Dios le prometió un reino. Y estos judíos, por las generaciones, se preguntaban, ¿y a dónde está este reino? ¿Será que el hijo de José, el que murió en la cruz, era el rey? Pero si era el rey, ¿cómo lo matan? Porque el judío no puede pensar en su mente que el rey, fundador de un reino, lo iban a matar. Pero ellos no sabían algo. Que el Mesías, el Mashiach, cuando yo digo Mashiach, es Mesías, el ungido de Dios del Antiguo Testamento, es el Christos del Nuevo Testamento en griego. Ambos significan Mesías, ungido. Mashiach, Christos. El Mashiach, el Christos, el ungido de Dios. El enviado del Padre. Mira cómo te lleva la doctrina. El enviado del Padre. ¿Quién fue el enviado del Padre? El Hijo. Miren esto. ¿Quién fue el enviado? Jesús, el Hijo. Por lo tanto, la palabra enviado es la palabra apostelo en el griego. De acá se deriva la palabra apóstol. Y si la Biblia dice que el Señor Jesús fue el enviado del Padre, entonces el Señor Jesús fue el apóstol del Padre.
¿De qué se trata el estudiar? Que vamos tejiendo el amado Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, nos va tejiendo la doctrina bíblica en nuestro corazón. Y vamos entendiendo la Biblia. Ahora, no está el rey. Ellos no podían entender algo, miren. Miren esto. Un Mesías, dos venidas. Apúntelo, preciosa. No se distraiga. Un Mesías, dos venidas. Un Mesías, dos venidas. La primera venida del Mesías es el siervo sufriente. El que va a la cruz, el cordero. Y la segunda venida es el león de la tribu de Judá. Y este león de la tribu de Judá es el rey esperado por el Mesías. Si estamos entendiendo un poco, y déjenme decirles algo para terminar. Y los judíos estaban confundidos. ¿Dónde está el rey? ¿Cómo que el que fue a la cruz era el rey? Si lo clavaron y se resucitó, ¿dónde está? ¿Dónde está el reino si estamos sufriendo? ¿Y qué hace Mateo, el autor humano del Evangelio? Escribe el Evangelio para explicarle a estos judíos confundidos qué cosa era el reino de los cielos y el rey sobre ese reino. Es por eso que se escribe Mateo, el autor humano, un judío. ¿Para quién? Para una audiencia judaica. Déjeme decirle algo. El lenguaje del Evangelio de según Mateo es un lenguaje judaico, no gentil. Y se dice que fue escrito en hebreo y no en griego. Ahora, Mateo escribe para explicar a ese pueblo judío el por qué ese reino no se había establecido todavía. Y todas esas preguntas que el pueblo judío se hacía acerca del Mesías y de su reino, el apóstol Mateo se lo responde. Y empieza con una gran genealogía, un gran linaje, una esperma que llega hasta Cristo Jesús. Por eso el capítulo 1 habla de una gran genealogía. Mateo, el autor humano, inspirado por la tercera persona de la Trinadeidad, Dios sopló, explica a estos judíos confundidos dónde estaba este reino de los cielos. Y entre los años 60 y 70 de la era cristiana se escribe aproximadamente el libro de Mateo. Algunos han dicho que es en el año 50, otra clase de eruditos. El Señor Jesús fue crucificado en el año 33, de modo que no menos de 30 años después de su crucifixión y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Mateo escribe el Evangelio. Amén. Ya sabemos por qué. Y el otro jueves vamos a hablar de esta frase, reino de los cielos. Y más adelante los otros evangelios dicen reino de Dios.
Y unos creen que el reino de los cielos es una cosa y el reino de Dios es otra cosa. Pero vamos a seguirlo para la otra semana. Es un honor que ustedes hayan venido para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Y quiero despedirme muy fraternalmente, muy calurosamente a todos los ministros de la palabra que nos ven por la televisión cristiana, a todos nuestros hermanos en general. Es un honor muy grande que usted pueda participar juntamente con nosotros, educando y enseñando, porque por gracia recibimos y por gracia. Vamos a ponernos de pie para agradecerlas.